Iglesia abundante, reconocemos que ese nombre es sobre todo nombre, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Reconocemos que fue a la cruz del Calvario para salvarnos, para derramar su sangre y a través de la misma comprarnos. Y por eso en esta tarde, una vez más, con toda certeza en vuestros corazones, le damos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracia inmerecida, gracia que se manifestó desde la soberana voluntad de Dios, desde su corazón para nosotros hoy y la humanidad y todos aquellos hombres y mujeres que puedan mirar al cielo en arrepentimiento y decir: Señor, te necesito, tú eres el único camino. Damos gloria y alabanzas por Jesucristo, nuestro Salvador. En esta tarde hermosa puedes enviar tus peticiones de oración, estaremos compartiendo la palabra. Puedes, si hay una pregunta o si hay un sentir en ese corazón hermoso que Dios nos ha dado a cada uno, y hay un hambre de reconocer que Jesucristo es tu Salvador, porque creemos que es una tarde donde la salvación se manifestará, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Hay un tema que queremos trabajar en esta hermosa tarde. Es el siguiente: no quiero sufrir. Sino a nosotros los seres humanos, a cada uno nos hicieran la pregunta: ¿tú quieres sufrir? Humanamente la respuesta sería no, porque nosotros como humanos, si hay algo que no queremos experimentar, es sufrimiento. Estamos ante un mundo, vivimos en el mismo, y hay todavía la gran pregunta para muchos hombres y mujeres: ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí si es para sufrir? Y exclaman con toda la fuerza de su corazón: no quiero sufrir más. Hombres, mujeres que pueden estar en el camino y decir: yo no le hago nada a nadie, yo estoy bien, no soy carga para el gobierno, no soy de problema para la policía ni para el vecino. ¿Y por qué a mi vida tienen que llegar unos eventos los cuales se pueden convertir o ser tragedias que nos marquen para toda la vida? Y se exclama: no quiero sufrir. La historia nos revela, y analizaba la misma porque llamó mi atención, un hombre ingeniero profesional, estaba bien, todo cuenta a él que iba saliendo como él lo planificó. Tenía su trabajo, tenía su compañía, y comenzó a buscar de Dios, comenzó a congregarse y decía: todo me está saliendo bien porque estoy buscando a Dios, no tengo problemas, no tengo ningún tipo de sufrimiento, al contrario, estoy bien. Y esto me está asegurando que estar en el Evangelio es estar bien y no sufrir. Más adelante llegaron unos eventos a su vida que lo llevaron a reflexionar y a pensar: ¿por qué tengo que sufrir? Y cuenta este hombre que en medio de su sufrimiento, el cual ni él provocó, comenzó a abrir la Biblia y comenzó a experimentar que nosotros, la iglesia, tendremos que pasar por momentos fuertes, que todos los seres humanos
tenemos que pasar por momentos fuertes que nos van a marcar y otros se van a convertir en un sufrimiento. Humanamente no queremos sufrir, claro que no. Pero la palabra del Señor nos revela, y vamos a dar lectura, Isaías, el capítulo 53, del versículo 3 al 7. Leemos de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Palabra de Dios es esta. Si en esta tarde, como iglesia, como familia de la fe, han llegado momentos de sufrimiento, de dolor, hay uno que entiende el mismo. Hay uno que te da una palmadita, que coloca su mano sobre tus hombros y te puede decir: te entiendo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Isaías relata con lujo de detalle los sufrimientos que tuvo que padecer nuestro amado Señor Jesucristo. El Mesías tendría que atravesar, así mismo lo relata Isaías, dolor, aflicción, siendo el Hijo de Dios, para que usted y yo hoy tengamos libertad y perdón de pecados. Él sufrió. Pero tengo que decirte, iglesia, amigo y amiga, que aunque estemos en el camino de la fe, vendrán procesos de sufrimiento para el creyente. Y esto no significa que no tenemos fe, no significa que estamos dudando. Es que es un proceso en la vida cristiana que choca muchas veces para nuestra humanidad. Como si estoy en Cristo, tengo que pasar por momentos de sufrimiento, pero ¿sabe algo? Esos sufrimientos tienen un propósito divino y más adelante lo vamos a ver. Isaías se enfoca en los sufrimientos de nuestro amado Señor Jesucristo. De tal manera, y hay un dato curioso, es interesante saber que este pasaje no es leído en las sinagogas judías. Para ellos es chocante y solamente forma parte de la lectura del Tanakh. Es equivalente a nuestro Antiguo Testamento. Pero el pasado para ellos de sufrimiento significaba que alguien pecó, que alguien estaba mal. Por eso es chocante en la sinagoga judía leer los padecimientos de nuestro amado Señor Jesucristo, porque enfoca y señala que Él fue despreciado, lo dice Isaías, fue despreciado por el pueblo judío,
fue menospreciado por los sacerdotes, fue menospreciado por los escribas, por los saduceos, por aquellos hombres intelectuales de la época. Él fue despreciado, fue abandonado en su proceso. Cuando vemos el relato que él hace el llamado: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese, tome su cruz y sígame. Fue el día donde él comenzó a perder la fama, porque las multitudes le seguían porque les alimentaba, les daba vestimenta, les daba consuelo, les daba palabras que llegaban a lo más profundo. Pero el día que les hace el llamado de tomar la cruz, de negarse a sí mismo y seguirle, fue el día donde la gente comenzó a menospreciarlo. Fue el día donde la gente comenzó a anhelar en su corazón: este hombre tiene que morir. Iglesia, no esperemos que el mundo nos aplauda por creer en Cristo. No esperemos que el sistema de esta tierra te diga vas bien, cuando ellos quieren traer muchas veces lo contrario a lo que Dios estableció. El Hijo de Dios entiende tu sufrimiento y tendremos que pasar por sufrimiento siendo aún iglesia de Dios. La iglesia, cuando estaba establecida en Jerusalén, ¿qué sucedió? Se levantó una gran persecución. Los cristianos de la antigüedad tuvieron que pasar por sufrimiento, esconderse en cuevas, ir a las montañas, estar siempre alerta por los enemigos. El pueblo de Dios siempre ha experimentado sufrimiento, pero en medio del mismo hemos visto la gloria de Dios manifestándose, porque lo que nosotros creemos no es de la carne, lo reveló el Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos lleva a entender que el que sufrió por nosotros nos da algo más grande que el dolor que nosotros pasemos en esta tierra. Nos da salvación y vida eterna. A Él sea la gloria y la honra. Cuando nosotros miramos con detalle este pasaje y estos versículos, me llama la atención que sucede algo, y por eso anteriormente les decía: si hay alguien que entiende tu sufrimiento, se llama Jesucristo. Jesucristo sabía que cuando vino a la tierra iba a pasar por sinnúmero de procesos, desde la multitud seguirle hasta el rechazo de los maestros de aquella época, los religiosos. Él sabía que vendría a esta tierra a sufrir. Isaías así lo dice. El castigo físico que él iba a padecer era uno que, cuando nosotros lo analizamos hoy, era uno más bien psicológico. ¿Por qué? Porque ver a aquella gente aplaudiéndole, gritándole Hosana, Hosana. Luego 5 días después estarían gritando que lo maten, que sea crucificado, que nos den a Barrabás, pero que Jesús sea crucificado. Él lo sabe todo. Él estaba viendo los corazones de cada uno de ellos, los pensamientos. O sea, psicológicamente era un sufrimiento. A quien le estoy dando libertad de la parálisis, que se pueda levantar, estará corriendo para que me crucifiquen. Al leproso que estoy limpiando, saldrá corriendo para gritar que me crucifiquen. Al que está hambriento, que le doy de comer, estará gritando que lo crucifiquen, que lo castiguen. Era un sufrimiento interno el cual Jesús estaba pasando. Muchas veces llegan situaciones a nuestra vida y hacemos silencio, situaciones de sufrimiento,
permanecemos en silencio, pero el dolor es fuerte en nuestro interior, que nos lleva a llorar, nos lleva aún a no conciliar el sueño, porque hay un sufrimiento. Jesús lo ve desde lo alto, Jesús lo ve desde la diestra de Dios Padre, y te dice en esta tarde a través del Espíritu Santo: yo estoy contigo para levantarte y fortalecerte. Cuando miramos nuestra humanidad, es real nuestra humanidad. No podemos negar la misma. Muchas veces nuestra humanidad es y lo sigue siendo más grande que nuestra espiritualidad. Porque hay días que nos podemos levantar y declaramos victoria y declaramos que estamos fuertes, que todo lo puedo en Cristo, pero quizá el día siguiente me estoy declarando: aún no puedo, Señor. O quizá salen hasta palabras de derrota por vuestros labios, porque no podemos negar nuestra humanidad. Por eso Cristo vino a sufrir. Y ese sufrimiento fue por usted y por mí. Es interesante ver que el mismo Jesús, que hizo tantos bienes, que hizo tantos milagros, iba a sufrir. El sufrimiento no va a observar cuántos años llevamos en el Evangelio para escogernos. Van a llegar días de sufrimiento, Cuando abrazamos la fe, la esperanza, vendrán procesos fuertes, vendrán procesos de dolor, porque en Él mismo Dios estará quitando lo que Él quiere quitarle a nosotros y estará trayendo lo que Él quiere traer a vuestra vida, lo que edifica y nos une a Él. Hay algo que es bien interesante sobre Jesús. Él tenía el poder para evitar pasar todo lo que pasó. El Hijo de Dios, con toda autoridad, con todo poder, podía detener todo aquel sufrimiento. Él podía haber probado que era hijo de Dios, y solamente con un mirar o con una palabra sus enemigos ser destruidos y aquellos que le menospreciaban. Haciendo cosas como las que el mismo enemigo llamado Satanás le insinuó en Lucas 4. Cuando vemos Lucas 4, Jesús, mientras estaba y era maltratado y torturado, mientras era abandonado por sus amigos, mientras se burlaban de él por no poder salvarse a sí mismo, era tentado por Satanás a acabar con ese sufrimiento. Sin embargo, él podría haber enviado a los ángeles a defenderlo. Él podría, sin embargo, hacer que la cabeza de ellos fuera sobre tierra. Y quizás luego, cuando miraran, él no estar allí. Pero él tenía una misión clara, que iba por ti y por mí, para que hoy tengamos libertad y vida eterna. Cuando vemos el sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, era producto y manifestación de la propia voluntad de su Padre, de Dios. Él confiaba plenamente, Jesús, en la sabiduría de Dios, y sabía que detrás de ese sufrimiento había un propósito grande, hermoso, por lo que se dispuso de buena voluntad a entregarse al sufrimiento, a no parar de sufrir, sino a mirar y saber que camino hacia el Gólgota, en medio de cada sufrimiento,
traería salvación y vida eterna y libertad y destrucción del pecado que nosotros estábamos en el pasado. Hoy somos libres gracias a los sufrimientos de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay una secta que siempre usan su lema: pare de sufrir. Y mucha gente abraza ese lema y corre: pare de sufrir, porque estamos claros, a ningún ser humano le gusta sufrir, no nos gusta sufrir. Al contrario, es cuando comienzan las preguntas, cuando llega ese proceso del sufrimiento. Ahora bien, ¿qué implica? ¿Qué tiene esto para nosotros como iglesia hoy? Cuando vamos a ese primer libro de nuestro hermano Pedro, apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 21, la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Como cristianos estamos llamados a seguir los pasos de Jesús. Llegará el sufrimiento, pero Él sigue de vuestro lado. El que tiene todo el poder sigue de nuestro lado. ¿De qué paso nos habla el apóstol Pedro? Ni más ni menos de los pasos del sufrimiento, lo del camino angosto que lleva a la salvación. Es un camino angosto y dice la Biblia que es uno de rosas, pero es angosto, incómodo para pasar por el mismo. Significa que vamos a sufrir en este caminar. Y cuando digo sufrir, no es que nosotros vamos a estar buscando algo para sufrir, para lastimarnos a nosotros mismos, sino que son esos eventos que no esperamos, pero que Dios permite para formar la imagen de su Hijo Jesucristo todos los días en nuestras vidas y en vuestros corazones. La salvación que hoy tenemos, no crea que a nuestro enemigo le agrada que usted y yo podamos decir con toda libertad: somos salvos gracias a Cristo Jesús. Por eso se levantan tantos sistemas en contra del Hijo de Dios, porque es el único, Jesucristo, quien garantiza salvación para el ser humano. Es un camino angosto, es ese sendero que tenemos que seguir. Porque la Biblia dice que hay dos caminos, está el ancho, pero el ancho es bien cómodo, pero su final es muerte. Mas el camino angosto, el final es gozo eterno ante la presencia de ese Dios maravilloso. Nosotros tenemos que pasar por ese sendero. Vendrán sufrimientos, pero sigue adelante, iglesia. Y Dios muchas veces permite que pasemos por etapas de sufrimiento, porque tiene un propósito para con cada una de ellas. Es por eso que confiamos en la soberanía de Dios y debemos pasar gozosos por la etapa del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con Pablo y Silas cuando fueron a la cárcel por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo? Comenzaron a cantar, comenzaron a adorar. El sufrimiento va a llegar, no vamos a entender muchas veces, pero la gran pregunta es: Dios, ¿qué tú vas a hacer en medio de mi sufrimiento? Algo hermoso tú vas a hacer. Simplemente me queda adorarte, postrarme delante de tu presencia y reconocer que eres Dios santo, soberano, poderoso y el Señor y dueño de mi vida. Gloria a Dios.
Es por eso que confiando en ese Dios poderoso, tenemos que saber que estamos en sus brazos y que no hay nada más hermoso que aceptar su voluntad y decirle: estamos aquí, hágase tu voluntad, oh Dios. Hay un error que se comete habitualmente, y es pensar muchas veces que el sufrimiento viene como consecuencia de que estamos haciendo algo malo. Esto no es así, hermanos y hermanas. Si bien es una realidad que muchas cosas que nos pasan tienen que ver con las consecuencias de algún pecado o una mala decisión que podemos tomar como humanos que somos, claro que sí. Cuando hacemos las cosas y sabemos que esto no le agrada a Dios o que no es lo mejor, pero lo hago, pues va a traer unas consecuencias. Tenemos que enfrentarlas. Hay etapas de sufrimiento por diversos motivos que tienen que ver en caminar en la voluntad de Dios. No es lo mismo lo que yo me estoy buscando por no hacer caso, por no seguir un buen consejo, versus el sufrimiento y los procesos que Dios nos lleva de la mano para que cada uno de nosotros pasemos. Es más, en esta tarde te diría que como cristiano muchos a veces dicen: qué bueno que este año no pasé por ningún sufrimiento. Qué bueno que este año no experimenté ni una sola prueba. ¡Wow! Estoy bien fuerte en el Señor. Te diría: examina tu vida, cómo está tu corazón. Porque los que somos del Señor pasaremos por momentos de sufrimiento. Pero pastor, entonces Dios nos llamó a sufrir. Entonces, ¿dónde está el gozo? Por eso es que Pablo dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque ese gozo se va a manifestar en el sufrimiento, en la prueba, en el dolor. ¿Dónde Pablo cantó? En una cárcel. ¿Dónde Pablo escribió? En una cárcel. ¿Dónde Pablo exhortó a Tito, a Timoteo? Desde una cárcel. Porque la vida del creyente es una que pasaremos por sufrimientos. No es lo que el evangelio de la prosperidad dice y la superfe falsa. Que ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y no vas a tener una sola prueba. No. En el Señor tendremos aflicciones, porque Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero nos dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y damos gloria y honra al Señor. Cuando nosotros decimos que nos vamos a preparar para no sufrir ni un poquito, estamos planificando y caminando y haciendo una tarea que no va en dirección a lo que Dios ha establecido. Cuando yo quiero quizás llevar un ayuno para decirle: Señor, el mismo va a ser porque no quiero sufrir, ya vamos en contra de lo que dice la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro está enfatizando y les dijo a aquel grupo de creyentes que si éramos verdaderos hijos de Dios, en este camino vamos a tener que sufrir, porque somos del Señor. Seamos perseguidos quizá hasta la muerte. Quizá hoy no tenemos ese tipo de persecución, pero quizá en el camino, ¿cuántos te han dicho: ya no eres más mi amigo porque estás en el camino del evangelio? Quizás cuántos te han dicho de la familia: ya no puedes visitarme porque tu Dios nos ha separado. Eso trae un sufrimiento, un dolor, porque somos familia y queremos compartir con la misma. Pero cuando llegue ese tipo de evento, tu Dios nos separó, tu Dios no es bienvenido en mi casa, yo sigo haciendo mis cosas a mi manera, tú sigues con tu Dios. De la única manera que puedes llegar a mi casa es que aceptes lo que yo practico y lo compartas también conmigo. Eso va a traer dolor al corazón, porque son de la misma sangre, son familia.
Es entonces que tenemos que estar preparados para que quizás cuando alguien te diga en el trabajo, no me puedo sentar ni siquiera en la hora del almuerzo contigo porque tú eres creyente. Y eso no se para porque no creo en lo que tú crees. Sean perseguidos. Los apóstoles fueron perseguidos hasta la muerte. Sean burlados. Pasaron por burla. Parte del sufrimiento son las burlas. Este mundo hoy se burla. Este mundo hoy se burla de los jóvenes que quieren buscar del Señor. Este mundo hoy se burla de los jóvenes que dicen yo voy a esperar hasta el matrimonio. Se burlan. Este mundo se burla de aquellos jóvenes que quieren llegar al matrimonio y establecer una familia, una relación. El mundo se burla. Pero qué bueno que hay jóvenes que aman a Dios. Qué bueno que hay jóvenes que en medio de esos señalamientos que se convierten en un sufrimiento, siguen adorando al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe que Pedro también estaba diciendo? Prepárense para ser rechazados. Sucede algo en esta época de tanto posmodernismo. La gente y la iglesia muchas veces quiere abrazar al mundo porque no quiere ser burla del mundo y no quieren ser rechazados por el mundo. Jesús fue rechazado por los judíos, por el mundo. Jesús sufrió, aún fue rechazado por aquellos que él extendió la mano, hizo tantas cosas hermosas por ellos. Y hoy hay mucho pueblo que no quiere ser rechazado por el mundo, entonces quiere ir en pos de lo que el mundo, ellos dicen. Así hay mucho pueblo caminando, de tal manera que hoy hay muchas herramientas que se ven como cristianas, que se ven como algo bonita, pero se han adoptado del mundo porque no queremos que el mundo nos rechace. Pedro dijo, prepárense para sufrir el rechazo por gente aún que queremos, por gente que estimamos. Muchas veces nos van a rechazar por abrazar la fe y el camino de esperanza. Por eso te digo, iglesia, que aquellos que queremos en realidad, aquellos que muchas veces se van a parar en el camino y nos van a decir, decide, o tu Dios o mi amistad contigo. Es un llamado del sufrimiento a negarse uno mismo y decirle, Señor, aquí estoy, ya yo no vivo, ahora tú eres quien vive en mí. Gloria sea el nombre del Señor. Para reafirmar el hecho de que el sufrimiento siempre no viene como consecuencia de un pecado, basta con ver la vida y muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús, Él sufrió, y de qué manera. Sin embargo, nunca cometió pecado. Él es santo, puro, verdadero. Y esto nos lleva a pensar el motivo por el cual Dios nos manda el sufrimiento. En realidad, los motivos son varios, pero quiero en esta tarde centrar solo en uno de ellos, que a mi entender es el más noble y el que más se destaca. Dios puede permitir que suframos para probar nuestra fe, si es una verdadera. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y cómo es probada? Cuando la pasan por el fuego. Nuestra fe será pasada por el fuego. El sufrimiento Dios lo permite para hacernos crecer, hacer que nos humillemos ante Él, para ser consolados y para consolar a otros que quizás más adelante estarán pasando por el sufrimiento que usted y yo ya hemos experimentado y pasado. No depender de cosas materiales. Dios
permite que suframos pérdidas, quizás económicas, de trabajo, porque quizás eso era el verdadero Dios que estaba entronado en vuestros corazones, y llega el sufrimiento de la pérdida material y Dios nos lleva entonces a reflexionar que no dependemos de cosas materiales para entrar a su presencia y para vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. El sufrimiento que Dios permite en ocasiones es para valorar la esperanza eterna que tenemos, para que miremos al cielo, como exclamó Job: de oída te había oído, pero en el sufrimiento Job declaró: pero ahora mis ojos te pueden ver. Aleluya. Por eso es importante reconocer que pasaremos por sufrimiento que Dios va a permitir para Él glorificarse, para Él engrandecer su santo y bendito nombre en vuestros corazones, y para que no quede en nosotros exaltarnos, en nosotros otorgarnos victorias que ya Cristo ganó por su sufrimiento. Muchas veces llegará el sufrimiento por parte de Dios para vuestra vida, para que valoremos las bendiciones de Dios. Porque si hay algo que muchas veces pasa, es la queja. La queja. Y caemos en un quejar, y ese quejar se convierte en pecado. Si hoy estamos de pie en medio de una pandemia, si hoy podemos levantar vuestras manos al cielo, es motivo de dar gracias a Dios y decirle: Señor, gracias, gracias por todo y aún por el sufrimiento. Y la causa noble del sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo fue salvarnos y salvar a otros. No importando linaje, nación, color, Él sufrió para salvación, para que la misma se manifieste a todo pueblo, a todo lugar. Cuando nosotros miramos la Escritura, podemos ver el caso de un joven que habla Génesis, el capítulo 50, el versículo 20. Nos habla de uno llamado José. José pasó por un proceso. Fue vendido por sus propios hermanos. José llega a Egipto. José sufrió rechazos. José fue a la cárcel por la calumnia de la mujer de Potifar. José en la cárcel fue olvidado por aquel copero a quien le había ayudado. Pero sin embargo, más adelante dice en Génesis 50:20: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dirigiéndose a sus propios hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. Aquel sufrimiento Dios lo convierte en salvación para los hermanos y la familia del propio José. Hay sufrimientos que llegarán a vuestra vida para Él salvarnos y para que nosotros no nos perdamos en este mundo. Hay sufrimientos que llegarán a muchos para que mantengan la mirada al cielo, reconociendo que solamente es Dios. Hay sufrimientos que llegarán a muchos para que podamos decir: Señor, perdóname, porque yo me atribuí mi salvación, yo me atribuí que soy el mejor, que soy el más espiritual. Y el sufrimiento nos lleva a mirar al cielo y reconocer: no es por ti, Señor. De esta manera, cuando Pedro dice que tenemos que sufrir como sufrió Jesús, hace referencia a que Dios también quería usar nuestro sufrimiento aquí en la tierra para que podamos ser de testimonio a los demás. Tu sufrimiento en un momento dado, quizá en el mismo proceso o más adelante, será de testimonio a aquellos que en medio de sufrimiento piensan que ya la esperanza terminó,
que ya el amor terminó, que ya ellos no tienen solución. Porque te hago una pregunta, iglesia, amigo y amiga. Antes de llegar al Señor, a la iglesia, no sufríamos, no pasábamos por situaciones fuertes, ¿verdad que sí? Ahora estamos en el Señor, pasamos por situaciones difíciles, pero hay una diferencia, que ahora tenemos al Señor, tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos el amor. Por eso, en medio de su sufrimiento, vamos a glorificar a Dios, porque en el camino podemos encontrarnos a uno que está sin fe, sin esperanza, y le podemos decir: levántate en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es nuestra esperanza, y en medio del sufrimiento, Él te entiende, porque Él sufrió. En la humanidad de nuestro amado Señor Jesucristo llegó un momento dado, Getsemaní, donde Él oró y habló con el Padre. Y le dice que le ayudara a pasar la copa. Porque aquella copa era el sufrimiento. Jesús, humano, 100% humano, 100% Dios, pero ahí manifestando esa humanidad. Él sabía que la hora se estaba acercando y el sufrimiento iba a ser fuerte. Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa, porque el sufrimiento que se avecinaba era fuerte, físico, psicológico, en todas las esferas. Por eso Él entiende tu sufrimiento. La humanidad dice: no quiero sufrir, pero Jesús en su oración enseñó y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, diciéndole: Padre, hágase tu voluntad. En medio del sufrimiento, hágase tu voluntad, oh Dios. Pedro insta que el sufrimiento del creyente ayudará en el caminar a que otros puedan creer y otros puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Pedro insta a la iglesia que en medio del sufrimiento hay gozo, hay paz. En medio de la dificultad podemos cantar, porque en el mismo Él se va a glorificar y seremos de bendición a otra familia, porque la bendición se llama Jesucristo. En esta tarde, que nuestro gozo se renueve. En esta tarde, que nos podamos levantar y podamos decir: Dios, yo sigo adelante. Simplemente vamos a postrarnos ante el Señor, y Él va a estar dispuesto a renovar las fuerzas. Si estás en sufrimiento y sientes que las fuerzas se te acabaron, póstrate delante del Señor. Él transforma tus fuerzas en esta tarde, pero sobre todo, ten en vista, ten en tu mente el objetivo, que el sufrimiento que estás pasando es para Dios glorificarse en tu vida. En medio del mismo, póstrate. Dile: aquí estoy, Señor. Si estás sufriendo y estás sin fe, sin esperanza, y no has confesado y no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, póstrate en esta tarde de corazón, de mente, y dile: Señor, aquí estoy arrepentido, porque tú eres mi salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo fue menospreciado. Jesucristo fue experimentado en quebranto. Jesucristo sufrió por ti y por mí. Iglesia de Dios, gracia abundante, recuerden que el sufrimiento que Dios permite que llegue a vuestras vidas es con un propósito: acercarnos a Él, y que en el camino nos podamos detener a decirle a otros: hay una esperanza, se llama Jesucristo. Vamos en esta tarde a hacer una oración para que el Señor te fortalezca, para que el Señor levante tus manos en señal de victoria, y vamos a hacer una oración también
por aquellos que están quebrantados de salud, que sea el Señor tocándoles. Y vamos a dar gracias al Señor también por aquellos que en esta tarde están experimentando la salvación que viene de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu amor, tu bendición, salvación, por Jesucristo tu Hijo, el cual fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por ese sufrimiento, porque hoy garantiza el perdón de vuestros pecados, vuestra libertad. Yo te pido por aquellos que están en sufrimiento, que se sienten abandonados, sin fuerzas, sin consuelo, que seas tú fortaleciéndole, consolando sus vidas, Señor. Por aquellos, Señor, que no te conocen, que piensan que ya la vida terminó, que ya no tienen una esperanza, que tú te manifiestes en salvación para con ellos, Señor, en medio de sus dolores, y que esta tarde, Señor, sea una de salvación en cada corazón de aquellos que reconocen en arrepentimiento que tú eres el único camino, que eres el camino angosto, pero que lleva a la salvación. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo. Gracias por la oportunidad de adorarte a través de las ofrendas, de los diezmos. Gracias, Señor, porque tú eres santo, poderoso y digno de toda alabanza. Por aquellos que están enfermos, Señor, físicamente, que sea tu mano poderosa tocándoles en esta hermosa tarde y llevándose la dolencia, la enfermedad, porque creemos que el tiempo de los milagros no ha pasado y tú sanas hoy, mañana y siempre conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia de Dios gracia abundante, Dios les bendiga. Adelante en el Señor, cuídese, manténgase en oración y saben que nos pueden contactar, amigos, amigas, preguntas, oración. Estamos para servirles. Está nuestra información, la estarán viendo por nuestra página, y este próximo jueves, si Dios lo permite, estaremos llevándole la reflexión de la palabra del Señor a las 7 de la noche. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y los suyos. Les amamos. Saludos de la pastora. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones.